El cielo apenas despertaba con un tono rosado cuando don Eulogio ajustó el viejo arnés de su yegua, una noble bestia de pelaje gris y mirada cansada, a la carreta de madera que crujía como si recordara los años de servicio. Era su único medio para llegar a la ciudad, distante a 1 hora de camino. Sobre la carreta, descansaban ordenadas las canastas de verduras recién cortadas, lechugas húmedas, jitomates brillantes y zanahorias aún cubiertas de un poco de tierra. A un costado, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe colgaba con una cinta roja, símbolo de esperanza en sus jornadas. Cada día, al amanecer, don Eulogio salía del rancho con la brisa fría que acariciaba su rostro curtido. Su vida era sencilla: trabajar la tierra, cuidar de su yegua y vender sus productos en el mercado del pueblo grande. Había aprendido a hallar alegría en los sonidos del campo y en el olor de la tierra recién regada. Su ropa, gastada por los años, no escondía su dignidad ni la calma que irradiaban sus ojos. Aquel día, mientras el sol asomaba tímido entre los cerros, el campesino emprendió su ruta habitual. El canto de los gallos lo despedía, y el sonido rítmico de los cascos de su yegua marcaba el compás de su pensamiento. En su mente, repasaba las cuentas del día anterior, el precio de los tomates, la deuda en la tienda de abarrotes y la idea de reparar una de las ruedas de su carreta que chirriaba sin descanso. El aire se llenó del aroma de los eucaliptos que bordeaban la carretera. Todo parecía igual que siempre, hasta que a lo lejos divisó una figura que no encajaba en aquel paisaje rural. Un auto, brillante y grande, permanecía detenido al borde del camino, con el cofre levantado. Su presencia resultaba extraña entre los campos dorados por el sol naciente. A medida que se acercaba, distinguió a una familia: un hombre elegante de traje, una mujer con vestido claro y 2 niños que jugaban en la orilla del camino, sin entender del todo lo que sucedía. Don Eulogio tiró suavemente de las riendas, deteniendo a su yegua. Saludó con su sombrero en la mano, con esa educación que no se aprende en libros, sino en el alma. «Buenos días, señor. ¿Todo bien por aquí?», preguntó con voz serena. El hombre, frustrado, le respondió mientras miraba el motor inerte. El auto se detuvo de pronto. No arranca, y no hay señal para pedir ayuda. Íbamos a la ciudad, mi hijo tiene una cirugía esta mañana. La madre, con rostro pálido, sostenía al pequeño que dormía en sus brazos, con el cuerpo envuelto en una manta azul. El niño respiraba con dificultad. Don Eulogio observó la escena con un nudo en el pecho. Sabía lo que era la impotencia ante el destino, la angustia de no poder hacer más. «Este camino es solitario», dijo el campesino con calma. «A esta hora no pasa nadie. Pero puedo ayudarles». El hombre rico lo miró con duda. La carreta vieja, la yegua cansada, las manos callosas del campesino, todo le pareció poco útil. «¿Y cómo podría usted ayudarnos?», preguntó con cierta incredulidad. Don Eulogio miró su carreta, pensó un instante y respondió: «Puedo ir a la ciudad. Aviso al hospital y busco un mecánico. Mi yegua conoce el camino mejor que nadie». La mujer lo observó con esperanza. El hombre vaciló, mirando el reloj y el rostro débil de su hijo. No había más opciones. «Se lo agradecería mucho, amigo. No sé si alcanzaremos a tiempo, pero hágalo, por favor». Don Eulogio asintió con determinación. Quitó parte de las verduras de su carreta para aligerar el peso, acarició el cuello de su yegua y se despidió con un gesto sincero. «Confíen en mí. Dios sabrá guiarnos», dijo antes de emprender la marcha. Mientras la carreta se alejaba levantando una nube de polvo, la mujer apretó las manos de su esposo. Los niños observaban cómo el hombre humilde se perdía en el horizonte con la única esperanza que les quedaba. El tiempo parecía congelado entre la fe y la desesperación. El sol avanzaba, y don Eulogio no se detenía. Cada golpe de la rueda contra las piedras resonaba como un tambor del destino. El camino era largo, la yegua sudaba, pero él seguía firme, con la mente puesta en el niño que respiraba con dificultad. En su corazón había una oración silenciosa, una súplica por la vida ajena, esa que no conocía pero sentía como suya.
cuando finalmente divisó los primeros techos de la ciudad, el cansancio se volvió liviano. Se dirigió directamente al hospital para explicar el retraso de la familia, luego al taller del mecánico don Melitón, viejo conocido de sus viajes. Le explicó la situación con voz agitada. El mecánico, sin pensarlo, encendió su camioneta y partió rumbo al camino donde aguardaba la familia. Don Eulogio, exhalando alivio, se quedó junto a su yegua, mirando cómo el vehículo desaparecía en la distancia. Había cumplido su palabra. Después, volvió a cargar sus verduras, aunque sabía que aquel día llegaría tarde al mercado. En su interior, no sentía pérdida. Había algo más valioso que vender, la satisfacción de haber tendido la mano sin esperar nada a cambio. El sol ya estaba alto cuando retomó el camino de regreso, con el rostro empapado de sudor, pero el alma tranquila. La vida del campo le había enseñado que ayudar a otro es el acto más grande de riqueza que puede poseer un hombre. Aquella jornada no la olvidaría jamás, aunque aún no sabía que ese encuentro cambiaría su destino. «Buenos días», gritó don Melitón mientras descendía. «¿Aquí es donde se quedó el auto?» «Sí, gracias a Dios que llegó». «Mi hijo necesita llegar al hospital», contestó el padre con voz temblorosa. El mecánico se inclinó sobre el motor, revisó las bujías, el filtro y los cables. «Este carro no va a arrancar pronto», dijo tras unos minutos. «Pero traigo mi camioneta. Pueden usarla». La mujer lo miró sorprendida. ¿De verdad haría eso por nosotros? «Claro que sí. Un amigo me contó lo que ocurre y no hay tiempo que perder». El hombre rico, conmovido, apretó la mano del mecánico. «No sé cómo agradecerle». «Agradezca al campesino que me avisó. Si no fuera por él, yo seguiría en el taller sin enterarme de nada». Las palabras del mecánico quedaron flotando en el aire como una lección silenciosa. El padre asintió con los ojos húmedos, mientras la madre acomodaba a su hijo en la camioneta. Los otros dos niños subieron con cuidado. «¿Y usted, cómo volverá?», preguntó el padre. «Yo me quedo a reparar su auto. Luego lo llevo al taller», respondió don Melitón con naturalidad. El hombre asintió, sin poder hablar. Antes de partir, miró por última vez el camino por donde había desaparecido el campesino. «No sé su nombre, pero le debo la vida de mi hijo», dijo en voz baja. La camioneta arrancó con un rugido breve y se perdió rumbo a la ciudad. La mujer abrazaba a su hijo y murmuraba oraciones. El padre, al volante, sentía que cada kilómetro era una batalla contra el tiempo. Las lágrimas le corrían sin que pudiera detenerlas. No era solo miedo, era gratitud anticipada, la que nace de saber que un desconocido ofreció su todo sin esperar nada. Mientras tanto, don Eulogio retomó su carreta rumbo al mercado. El sol ardía sobre su sombrero, y las ruedas golpeaban el suelo con su sonido habitual. Sabía que llegaría tarde, que tal vez vendería menos, pero su corazón estaba sereno. Al llegar a la plaza, algunos vendedores lo saludaron. «¿Qué pasó, Eulogio? ¿Hoy vienes retrasado?», preguntó un amigo. «Hubo quien necesitaba llegar a la ciudad más que yo», respondió con una sonrisa leve. Vendió pocas verduras ese día, aunque no se quejó. Por la tarde, mientras regresaba a su casa, el cielo comenzó a teñirse de naranja. El viento soplaba suave y el canto de las aves acompañaba el regreso. En el fondo, una sensación extraña le llenaba el alma, había algo distinto en el aire, como si la bondad que había entregado le devolviera un poco de luz. La camioneta del mecánico avanzaba veloz por la carretera. El padre, de manos tensas sobre el volante, miraba el reloj una y otra vez, como si el tiempo pudiera detenerse. Su esposa sostenía al pequeño en el regazo, tratando de mantenerlo despierto. El niño, pálido y débil, respiraba con esfuerzo, mientras los otros dos hermanos lo miraban en silencio, temerosos de preguntar. La ciudad apareció finalmente en el horizonte. Las luces del hospital relucían como una promesa entre los edificios. El padre giró hacia su esposa con los ojos enrojecidos. «Aguanta, hijo.
Ya casi llegamos, murmuró. Al llegar, un grupo de enfermeros corrió hacia la entrada. La madre bajó del vehículo con el niño entre los brazos. Los médicos lo recibieron y lo llevaron rápidamente a urgencias. El padre quiso seguirlos, pero una enfermera lo detuvo. «Espere aquí, señor. Lo atenderán de inmediato», dijo con amabilidad. Las puertas se cerraron y la familia quedó sola en el pasillo. La madre se derrumbó en una de las bancas, cubriendo su rostro. Los dos niños pequeños se sentaron junto a ella, confundidos. El padre caminaba de un lado a otro, como un animal atrapado por la incertidumbre. Horas más tarde, un médico salió de la sala de operaciones con la bata manchada y los ojos cansados. El silencio se volvió tan denso que podía oírse el latido del miedo. «Doctor, ¿mi hijo?», preguntó la madre, apenas con voz. El médico sonrió suavemente. La cirugía fue un éxito. Llegaron justo a tiempo. Su pequeño está fuera de peligro. La mujer se cubrió la boca para contener el sollozo que brotaba desde lo más profundo. El padre se llevó las manos al rostro y cayó de rodillas, agradeciendo en voz baja. Los niños se abrazaron, contagiados por la emoción que llenaba aquel pasillo blanco. La madre repitió una y otra vez entre lágrimas: «Gracias, Señor, gracias». Esa noche, mientras el pequeño dormía en la cama del hospital, con una sonrisa leve en los labios, el padre permaneció de pie junto a la ventana. La ciudad, allá afuera, seguía su vida entre luces y ruido, ajena a la batalla que su familia había librado. En su mente, aparecía la imagen de aquel campesino de rostro sereno, con su sombrero viejo y su carreta cargada de verduras. Lo veía alejarse por el camino polvoriento, guiando a su yegua sin esperar recompensa. «No sé quién eres, amigo, pero te debo lo más valioso que tengo», murmuró el hombre, mirando al cielo. Durante los días siguientes, el niño mostró una recuperación sorprendente. Cada mañana pedía que le abrieran la ventana para mirar el sol. Los médicos hablaban de un milagro. La madre, sentada junto a su cama, sostenía su mano y le contaba historias sobre el hombre bueno que los había ayudado. «¿Era un mago, mamá?», preguntó el niño una tarde, con voz débil. «No, hijo. Era un hombre del campo, de esos que trabajan con la tierra y tienen el corazón limpio». El padre, que escuchaba desde la puerta, asintió con un nudo en la garganta. «Le debemos más de lo que imaginas, pequeño». Al cabo de una semana, el niño fue dado de alta. Los médicos se despidieron entre sonrisas. Antes de subir a la camioneta del mecánico, que aún usaban prestada, el padre se detuvo a mirar el horizonte. «No puedo irme sin agradecerle a ese campesino», dijo a su esposa. «Quiero saber su nombre, dónde vive, todo». La madre asintió. «Lo buscaremos, claro que sí. Un corazón así no debe quedar en el olvido». El padre regresó al taller de don Melitón. Al verlo, el mecánico se levantó de su banco y sonrió. «Ah, mire nada más. Ya me dijeron en el hospital que el niño está bien». «Gracias a usted y al hombre que me envió», respondió el padre con emoción. «Ese hombre es don Eulogio», dijo el mecánico, limpiándose las manos con un trapo. «Vive al final del camino viejo, allá por los cerros. Un alma buena». El padre lo escuchó con atención, memorizando cada detalle. «Quiero agradecerle en persona». «Dígame, ¿cómo es su casa?». «Una cabaña sencilla, con gallinas en el patio y una carreta apoyada contra un naranjo. Lo reconocerá en cuanto llegue». Esa noche, al regresar a su hogar, la familia habló durante la cena. La madre propuso llevarle algo como muestra de gratitud. «Podríamos regalarle dinero», dijo el padre. «No, a un hombre así no se le paga», respondió ella con firmeza. «A él se le agradece desde el alma». El niño, que escuchaba con atención, intervino con una sonrisa. «Yo quiero darle mis juguetes». Todos rieron con ternura. Pero la madre, pensativa, tuvo una idea.
Le llevaremos algo que le ayude en su trabajo, algo que venga de nuestro corazón. Pasaron los días, y la familia planeó su visita. El padre compró una camioneta nueva, más grande, para reemplazar la que el mecánico les había prestado. En la parte trasera colocaron varios costales llenos de semillas, maíz, frijol, calabaza, trigo y algunas herramientas nuevas de campo. Todo estaba listo para el viaje. La mañana elegida, el sol volvió a nacer con la misma luz que había acompañado aquella jornada del encuentro. La familia emprendió camino por la carretera vieja, la misma que los había visto en la angustia. Los niños miraban por la ventana con emoción, recordando aquel día en que el polvo del camino se mezclaba con sus lágrimas. El padre, con el corazón apretado, pensaba en las vueltas que da la vida. A veces los verdaderos milagros no bajan del cielo, se dijo, vienen montados en una carreta de madera, guiados por una yegua cansada. La madre sonrió en silencio, sosteniendo la mano de su hijo recuperado. Estaban a punto de cerrar el círculo de gratitud que solo los corazones nobles entienden. El sol se alzaba sobre los cerros con un resplandor dorado cuando la familia emprendió el viaje hacia el campo. La camioneta nueva avanzaba despacio por la carretera rural, levantando un rastro de polvo que brillaba bajo la luz de la mañana. En la parte trasera, los costales de semillas se mecían suavemente con cada bache del camino. El padre conducía en silencio, concentrado, mientras la madre observaba los paisajes con una mezcla de nostalgia y esperanza. Los niños miraban por las ventanas, maravillados ante los árboles, los animales y los colores de la tierra. «Papá, ¿ya falta mucho?», preguntó el más pequeño, el que había estado enfermo. «No, hijo. Muy pronto veremos la casa de aquel hombre bueno», respondió el padre, con una sonrisa serena. La madre, con voz suave, añadió: «Cuando lleguemos, te presentarás y le dirás que gracias a él estás vivo». El niño asintió con los ojos brillantes. Su rostro, ahora lleno de salud, reflejaba la gratitud de toda la familia. La carretera se estrechaba entre los cerros, y el sonido de los grillos acompañaba el trayecto. A medida que avanzaban, los campos se extendían como un tapiz verde, salpicado de flores silvestres. El padre reconoció el viejo camino de tierra por donde había pasado aquel día angustioso. A lo lejos, una carreta descansaba junto a un naranjo. Supo de inmediato que estaban cerca. Detuvo la camioneta y bajó lentamente. La madre y los niños lo siguieron. La casa de don Eulogio se alzaba sencilla y limpia, con paredes de adobe y techo de tejas. En el patio, una gallina picoteaba el suelo mientras la yegua, ya vieja, masticaba pasto bajo la sombra del árbol. A unos metros, el campesino cortaba leña con paso tranquilo. «Buenos días, señor», dijo el padre al acercarse. Don Eulogio levantó la vista, sorprendido por la presencia de aquella familia bien vestida. El brillo de la camioneta le resultó deslumbrante. Se quitó el sombrero y saludó con humildad. «Buenos días tengan ustedes. ¿En qué puedo servirles?». El padre avanzó un paso más, con la voz entrecortada. «No sé si me recuerda. Hace unos meses nos encontró en la carretera, con el auto averiado. Mi hijo estaba enfermo. Usted fue quien fue a buscar ayuda». Los ojos del campesino se abrieron con asombro. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Reconoció los rostros, ahora llenos de alegría. Luego miró al pequeño, que se acercaba sonriendo. «Claro que sí», dijo emocionado. «¿El niño?». «El mismo que iba envuelto en una manta azul». El pequeño corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Gracias, señor. Mamá dice que usted me salvó la vida». Don Eulogio sintió un nudo en la garganta. Acarició la cabeza del niño y respondió con ternura: «Dios fue quien lo hizo, muchacho. Yo solo seguí el camino». La madre, con lágrimas contenidas, se acercó para estrechar las manos del campesino. «No existen palabras para expresar lo que sentimos. Usted fue un ángel aquel día». El hombre inclinó la cabeza con modestia.
Solo hice lo que cualquier persona haría. En el campo uno aprende a no dejar a nadie solo en el camino. El padre se aproximó y, con voz firme, añadió: muchos en mi lugar habrían pasado sin mirar atrás. Pero usted se detuvo. Por su generosidad, mi hijo vive. Y hoy venimos a agradecerle de corazón. Don Eulogio los invitó a pasar. Dentro de la casa, las paredes guardaban la sencillez de la vida rural: una mesa de madera, un crucifijo, un jarro con flores silvestres. La esposa del campesino, una mujer de mirada amable, los recibió con sonrisas. Pronto, el aroma del café llenó el ambiente. Siéntense, por favor. Es un honor tener visitas tan buenas, dijo la mujer, sirviendo tazas de barro. Los niños observaron la carreta a través de la ventana. La madre los siguió con la mirada y susurró: esa fue la carreta que llevó la esperanza hasta nosotros. El padre se levantó y salió hacia la camioneta. Regresó con varios costales al hombro y los colocó frente a don Eulogio. Traemos algo para usted y su familia, dijo. Son semillas de distintos productos, herramientas nuevas y esta camioneta, que deseamos sea suya. El campesino quedó mudo. Miró la camioneta, los costales, las manos extendidas de aquel hombre al que apenas conocía. No puedo aceptar tanto. Yo no hice nada esperando esto, murmuró. El padre le tomó los hombros con firmeza. Lo sabemos. Precisamente por eso merece todo. Lo que hizo no se compra ni se paga con dinero. Se honra. Don Eulogio bajó la mirada, con los ojos húmedos. Su esposa se llevó las manos al rostro, incapaz de contener la emoción. Los niños aplaudieron y corrieron hacia la yegua, acariciándola con alegría. Mire, papá, la yegua es buena. Nos mira como si entendiera, dijo uno de ellos riendo. El pequeño enfermo se acercó al campesino y, con voz suave, agregó: cuando sea grande, quiero ser como usted. Don Eulogio lo miró con ternura. Entonces el mundo será un lugar más hermoso, hijo, respondió con una sonrisa. El padre se acercó y extendió la mano. Amigo, desde hoy no solo tiene un agradecimiento, sino una familia más. El campesino dudó un instante, luego estrechó la mano del hombre con fuerza. No hubo palabras, solo un silencio cargado de gratitud y respeto. La esposa del campesino se secó las lágrimas y murmuró: Dios une a las personas de maneras que nadie imagina. La tarde cayó sobre los campos, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. El canto de las cigarras llenó el aire mientras todos compartían pan, café y risas bajo el naranjo. La yegua descansaba tranquila, como si también entendiera que aquel día marcaba un nuevo comienzo. Esa noche, cuando la familia regresó a la ciudad, el campo quedó iluminado por la luna. Don Eulogio miró la camioneta nueva estacionada junto a su vieja carreta y pensó que la vida, en su sencillez, guarda recompensas que solo llegan a los corazones nobles. Únete a mi canal para crear más contenido. Gracias.